Bien, buenos días chicos. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso de los temas de psicología, ¿ok? Vamos a hacer un repaso sobre los temas que van a venir en el examen trimestral de la próxima semana. Así que comencemos. Bien, comenzamos por la semana 5, me parece, aproximadamente, en el tema de procesos afectivos. Bien, habíamos hecho en procesos afectivos. Vamos a ver algo muy sencillo, ligero, ¿ya muchachos? En procesos afectivos tenemos tres manifestaciones de estos procesos afectivos: las emociones, sentimientos y pasiones. En el caso de las emociones, recuerden, son muy intensas, ya producen cambios fisiológicos en nosotros, se pueden notar, se pueden ver, pero son muy breves, ¿no? Muy cortos, ¿ya? La base biológica se encuentra en el hipotálamo o sistema límbico, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, que significa SNA, pero sobre todo en el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico se reúne ahí todas las reacciones afectivas que tenemos, ¿no? Cuando vamos a llorar, reírnos, enojarnos, estar tristes, alegres, todo ello parte desde el sistema límbico. Bien, por otro lado, los sentimientos, en cambio, no son tan intensos como las emociones, no son más leves, son moderados, podríamos decir, pero eso sí, tienen una mayor duración, podrían durar toda la vida, ¿no? Aunque los sentimientos suelen cambiar, ¿no? En la niñez, en la juventud, en la adultez o cuando somos ancianos, suelen ir cambiando, ¿no? Pero en general, hablamos en general, suelen mantenerse, ¿no? Y eso se debe a que estos son aprendidos. Con el tiempo, la infancia, la niñez, vamos aprendiendo los sentimientos por parte de nuestros padres, medios de comunicación, los vecinos, el medio ambiente, como fuera, ¿no? Pero se va aprendiendo en la sociedad. Por lo cual, cuando nacemos, tenemos emociones, pero no sentimientos. Los sentimientos se van formando en la sociedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? En el tema de las pasiones, dice, son intensas y constantes. Es decir, las pasiones serían como una especie de fusión entre las emociones y los sentimientos. Porque las pasiones son muy intensas, ya se puede manifestar la intensidad en esta persona, por eso puse acá el caso de Sócrates, ¿cierto? Y también son constantes, o sea, no es que duran un pequeño momento, sino que dirigen toda la vida, son constantes en toda nuestra vida, como el caso de Sócrates, ¿no? Él tenía mucha intensidad, mucha emoción por este tema de la búsqueda y su pasión por la verdad, ¿no? Y eso no era momentáneo, no era por ratitos en la mañana, solamente en verano, o solamente cuando estaba con sus amigos, o solamente cuando estaba con sus profesores, sino que siempre era así, Sócrates, hasta que no le importó, pues, eh, traer o bueno caer en esta condena que se le dio, que fue morir a base de la cicuta, ¿no? Bebiendo la cicuta. Pero bueno, a ver, vayamos a otro tema. A ver, eso era en el caso de pasiones, sentimientos y emociones, procesos afectivos. Y ahora veamos el caso de la motivación. En el caso de la motivación hablamos de la necesidad y el motivo, ¿no? Que son los dos conceptos más importantes en este tema. Recuerden que motivación proviene del término motor, ¿no? Motivo, motor. ¿Y qué es un motor? Un motor un motor es aquello que genera movimiento, aquello que genera movimiento, acción, vida también, pues, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Eso es el motor. El motor hace que algo se mueva, hace que algo viva, hace que algo comience a funcionar. ¿Ok? Bien, en este sentido entonces, ojo, no hay que confundir aquí la necesidad con el motivo. La necesidad es ese estado, como dice acá, de carencia, ¿no? Es cuando nos damos cuenta que nos falta algo, que carecemos de algo, que falta completarse algo, ¿no? Esa es la carencia, la necesidad, el deseo. ¿M? Es muy diferente al motivo. El motivo es aquella idea o aquel objeto que va a satisfacer a la necesidad. ¿M? Podemos hablar en el caso más sencillo que habíamos visto del hambre y el alimento, ¿no? Que vamos a querer obtener. Una cosa es el hambre como necesidad y otra cosa es el alimento como aquel motivo que va a satisfacer esa necesidad. Yo no voy buscando necesidades, yo no voy buscando tener hambre. Lo que yo busco es un pollo a la brasa, un arroz chaufa, etcétera, ¿no? Busco eso. Ese motivo, esa comida es lo que va a satisfacer mi necesidad. Así que tengan cuidado en eso, ¿sí? Tenemos por un lado la necesidad, el estado de carencia, el darnos cuenta que nos falta, y por otro lado el motivo, que es lo que nosotros construimos en nuestra mente como aquello que va a satisfacer esa necesidad. Ese motivo puede ser distinto ya, ¿no? Las necesidades sí suelen ser las mismas en todos, ¿no? Hambre, sed, podría ser también querer ingresar a la universidad también, ¿no? La necesidad de querer ingresar a la universidad o la necesidad de saber más, ¿no? Pero para que no se hagan tanto problemas, el tema más sencillo o el ejemplo más sencillo sería el hambre, ¿no? Como hacemos siempre para tomar un ejemplo respecto a esto. Y acá abajo también tenemos las necesidades biológicas, ¿no? Estado de carencia, vivencia de un organismo como producto de los procesos de... Ya, en este caso hablamos de las necesidades
hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro organismo, ¿no? Hambre, sed, etcétera, ¿no? Respirar, etcétera. Entonces son necesidades biológicas. Cuando se convierten en biosociales, cuando por ejemplo yo diría en un ejemplo de prueba de examen que tal vez yo quiero tomar una gaseosa Coca-Cola, Inca-Cola en tal supermercado, ¿no? Eso ya es una necesidad biosocial. ¿No? Tengo una necesidad biosocial. O sea, no solamente quiero satisfacer mi sed, sino que quiero satisfacer esa sed con determinado producto, ¿no? Que me han enseñado ahí ya en sociedad. Por eso es biosocial. En cambio, psicosocial es algo totalmente aprendido, totalmente humano, ¿no? Que no es exactamente natural. Por ejemplo, ingresar a la universidad, ¿no? Eso no es algo natural, sino que lo hemos aprendido, ¿no? En la sociedad nos enseñan a que tenemos que ingresar a la universidad para hacer algo en la vida, para tener una profesión y así poder trabajar, y etcétera, ¿sí? Entonces, vayamos a la siguiente, chicos. Eso era en el caso de la motivación. Ahora vamos en este caso que es un poco más complejo de repente, que es el tema de aprendizaje. Habíamos hablado del aprendizaje y algunas teorías del aprendizaje, ¿no? Una de ellas es el condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente, en el cual teníamos un experimento, ¿no? La comida, el silbato, el perrito que vendría a ser el sujeto. En este caso, saben que en filosofía se trata del sujeto de otra manera, ¿no? En otro sentido. Bueno, entonces aquí teníamos la comida es el estímulo incondicionado. ¿Por qué será la comida estímulo incondicionado? Porque la comida va a provocar una conducta refleja en el sujeto, que sería el perrito. Y esta conducta refleja va a ser provocada tan solamente con la presencia de la comida. La comida, este alimento no necesita, y aquí está la razón por la cual es incondicionado, este alimento no necesita de otro elemento más para provocar esa respuesta incondicionada, o sea, esa salivación, esa conducta refleja, ¿ya? Este alimento no necesita de ningún otro factor ni elemento que intervenga para generar esa respuesta en el perrito, ¿ya? En el silbato, bueno, estímulo neutro porque no produce ninguna respuesta inmediata, no produce ninguna conducta refleja, ¿cierto? Ninguna salivación, no produce nada de eso, ¿no? El perro solamente mirará, será indiferente de repente, lo que sea, ya no importa esto. El punto es que no genera esa respuesta inmediata, no genera ese reflejo que se está buscando, ¿ok? Ahora, el silbato acá va a sufrir un cambio, una transformación. Cuando el silbato se asocia repetidas veces, muchas veces con la comida, primero silbato, luego se le da la comida al perro, silbato, luego se le presenta la comida al perro, y así unas 10, 20 o 100 veces, va a llegar a un punto en el cual este silbato se va a transformar, ¿ya? Por decirlo así, va a adquirir las características que tenía el estímulo incondicionado que era la comida. Es decir, va a provocar, cosa que no hacía antes, va a provocar, el sonido silbato va a provocar que el sujeto dé una respuesta condicionada, va a provocar una respuesta condicionada en el sujeto, va a provocar una conducta refleja en el sujeto, esa salivación, pues. Esto ahora va a provocar el silbato. ¿Por qué? Y aquí explicamos el por qué es un estímulo condicionado. Será un estímulo condicionado porque el silbato va a generar la salivación, una respuesta condicionada, una conducta refleja en el sujeto, bajo la condición, y ahí está el punto acá, chicos, bajo la condición de que ese silbato haya sido asociado con la comida repetidas veces ante el sujeto. ¿Ya se entendió eso? El silbato es un estímulo condicionado porque va a generar la salivación en el perrito bajo la condición de que se le haya asociado al silbato con la comida muchas veces, repetidas veces, ante la presencia del perrito, obviamente, ¿no? Ante la presencia del perrito, ¿ya? Por eso es que ahora se ha vuelto este silbato un estímulo condicionado, ¿no? Va a generar esta respuesta en el perrito con una condición, por eso se llama condicionado, pues bajo una condición del que se haya asociado repetidas veces al silbato con el alimento, ¿no? En presencia del sujeto que es el perrito, ¿ya? ¿Bien? Entonces vemos acá la fórmula ER, estímulo-respuesta. Estímulo se refiere a lo que va a aparecer, por ejemplo la comida y el silbato, ¿no? A lo que aparece en el ambiente, en el mundo. Y la respuesta, o sea, la conducta del sujeto, ¿no? O sea, primero aparecen los estímulos, como en el experimento, y después se genera una respuesta, como en el experimento, ¿ya? Por eso dice, el ambiente, o sea, los estímulos, el ambiente, actúa sobre el sujeto. El sujeto es pasivo aquí, entonces. Muy diferente a lo que pasa con la siguiente teoría. Y la siguiente teoría es el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental. A ver, en este caso la fórmula es al revés, ¿cierto? Miren acá, la fórmula es RE, o sea, primero la respuesta
Vamos a ver el experimento ahorita. Primero el sujeto va a emitir una respuesta, una conducta, o va a realizar un cierto comportamiento para que luego aparezca o desaparezca, ya eso depende del caso, aparezca o desaparezca ciertos estímulos. Ya, el sujeto va a hacer algo, se va a comportar de una manera por lo que viene después, ya por la consecuencia, ¿ok? El sujeto va a realizar cierta conducta por la consecuencia de ese acto. ¿Okay? Ahí está la gran diferencia, chicos. El sujeto realizará una conducta o un determinado comportamiento para que se presenten o desaparezcan ciertos estímulos, ¿no? Por los efectos que va a producir esa respuesta. Por eso lo hace. Bueno, por eso el sujeto acá es activo, ¿ya? El sujeto actúa sobre el ambiente. El sujeto, esta es conducta, ¿no? El sujeto actúa sobre el ambiente, ¿no? Para que aparezca o desaparezca ciertos estímulos, cosas, objetos, lo que sea. Bien, en el condicionamiento operante tenemos dos modalidades básicas, ¿ya? Fundamentales, que es el reforzamiento y el castigo, ¿no? O los refuerzos y castigos, reforzamiento y castigo. A ver, ¿cuál es la finalidad de un reforzamiento, de la modalidad del reforzamiento en el condicionamiento operante? La finalidad, pues el objetivo, el propósito del todo reforzamiento será que la conducta del sujeto aumente, ¿ya? Se mantenga o aumente, se incremente. Esa es la finalidad de un reforzamiento. En cambio, la finalidad de un castigo será que cierta conducta o cierto comportamiento en particular disminuya o se elimine. Bien, esa es la razón del reforzamiento castigo. Ojo, no se confundan acá. Otra cosa ya es cuando hablamos de que esas modalidades puedan ser positivas o negativas, ¿no? Un modo que tengan un modo positivo, ya sea reforzamiento o castigo, que tengan un modo positivo o tengan un modo negativo. ¿Cuándo será positivo este modo? Cuando se le presente algo a ese sujeto. ¿Cuándo será negativo? Cuando se le prive, se le quite algo a ese sujeto. ¿Ok? Ahí sería en ese caso. Entonces acá veamos el caso refuerzo positivo. ¿Cuándo será un refuerzo positivo? Cuando queremos que el sujeto aumente cierta conducta presentándole algo, dándole algo. ¿Cuándo será refuerzo negativo? Cuando queremos que el sujeto aumente cierta conducta bajo la condición de que le quitamos algo, de que le sustraemos, le negamos algo, ¿no? ¿Cuándo será castigo? Cuando queremos que el sujeto disminuya o elimine cierta conducta. Y será positivo si es que le damos algo para que elimine esa conducta. ¿Cuándo será castigo? Negativo, cuando queremos que el sujeto elimine cierta conducta, pero quitándole algo. Por eso será negativo, ¿no? Porque le vamos a quitar, sustraer, privar de algo. Ya sea un objeto, alguna situación, pues, ¿no? Lo que sea, ¿ya? Entonces ahí tenemos los casos de reforzamientos y castigos, ya sea positivos porque se le da algo, ya sea negativos porque se les va a quitar algo. Bien. Bien, eso es en el caso de estos modos de aprendizaje, estas teorías de aprendizaje. Ahora vamos a la última clase, muchachos, cuando hablamos de la personalidad. Dijimos que la personalidad es la integración de todos los rasgos y características que determinan la forma de comportarse de cada individuo y se desarrollan a partir de características o estos factores, ¿no? El factor ambiental, que es el mundo que nos rodea, ¿ya? Todo ese ambiente que percibimos que nos rodea, que puede influenciar mucho en nosotros, el clima, por ejemplo, ¿no? El factor biológico, que es nuestra estructura nerviosa, bueno, que se refiere a nuestra estructura biológica, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Que también eso va a influenciar mucho. Aún también nuestra apariencia física, porque eso también es algo heredado, es un factor, está dentro del factor biológico. Y lo otro sería pues el factor social, o sea, las personas, ¿ya? Los grupos sociales, el conjunto de personas. Si estas personas son pues de tal clase social o cultural, etcétera, etcétera, ¿ya? Religión de repente, ya todo ese tipo de cositas va a influenciar en nosotros, ¿no? Porque vemos a la gente, cómo actúa, cómo se comporta, qué gustos tiene, y todo eso hace que nosotros también los imitemos o de repente, en algún caso, pues los rechacemos, ¿no? Y eso también va a ser parte de nuestra personalidad, va a influenciar mucho en nuestra personalidad. Bueno, después tenemos la personalidad, tiene dos componentes. Sus componentes son temperamento, carácter. Temperamento, hacemos alusión aquí al factor biológico, ¿no? Es un fenómeno naturalmente emocional que se presenta a causa de factores genéticos o hereditarios, ¿no? Esas reacciones emocionales, chicos. Acá se refiere mucho a las reacciones emocionales, nuestras emociones. Tenemos diferentes emociones, ¿no? Podemos ser, como diría Hipócrates, acá, podemos tener emociones que son más del tipo sanguíneo, ¿no? Del tipo alegre, vital, siempre activo, el flemático, más tranquilo, pausado, el colérico, muy violento, agresivo, o el melancólico, depresivo, muy triste, ¿no?
Podemos tener esos tipos de temperamentos, ¿ya? Y eso es algo heredado. Eso es algo que heredamos nosotros y ya no es que simplemente queramos que desaparezca, desaparece, ¿no? Es como nuestra herencia misma, no es como que seamos blancos, negros, amarillitos, trinchuditos, rubios, cabello negro, gordos, flacos. No es algo tampoco ya que dependa tanto de nosotros, de nuestra opinión, nuestra forma de pensar. Bien. Pero a pesar de eso, de nuestro temperamento, si es que nos puede ser perjudicial en algunos casos, si es que llega hasta un extremo, el carácter, ya que es el componente social, digamos así, es el componente aprendido, ese carácter puede llegar a tener un cierto control y al menos llegar a manejar, ¿no? A moderar y a manejar el temperamento que tengamos, para que así no nos juegue una mala pasada, no vaya en contra de nosotros mismos, ¿no? El carácter podría ser capaz de hacer eso también, ¿sí? La sociedad, lo que aprendemos, las artes, las ciencias, todo eso puede hacer que tengamos más control sobre nuestro temperamento. Bien, recuerden que en el caso de Hipócrates, siglo V a.C., Grecia, la teoría de los cuatro humores, Hipócrates sostiene que las personas, el hombre, tendrá una cierta personalidad dependiendo de qué fluido orgánico predomine en esta persona. Hipócrates cree que existen 4 fluidos orgánicos y dependiendo de cuál de ellos predomine en nosotros, tendremos un temperamento que es o sanguíneo, flemático, colérico o melancólico, ¿no? Como ya explicamos, sanguíneo predomina la sangre, en el flemático la flema, en el colérico la bilis amarilla y en el melancólico la bilis negra. En el caso de Kretschmer, ya psicólogo alemán de mediados del siglo XX, en su tipología constitucional, él sostiene que el temperamento de una persona va a depender de la forma de su tipología constitucional, o sea, va a depender de la forma de su cuerpo, ¿ya? El cuerpo va a estar vinculado íntimamente con nuestro temperamento. Por ejemplo, aquí vemos ciclotímico, esquizotímico y enequético o viscoso, que se refiere a los temperamentos. Y estos temperamentos también están vinculados a un tipo de cuerpo, ya, a una tipología, un tipo de cuerpo, que sería o pícnico, o leptosómico, o leptósomo, y atlético, ya, que le falta tilde, o atlético. Entonces, una persona pícnica es aquella persona gordita, pues, ¿no? Baja y gordita, que suele tener un temperamento ciclotímico, o sea, que suele ser muy voluble, ¿no? Oscila entre la alegría y la tristeza, dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿ya? Aunque en general suelen ser muy alegres, ¿no? Siempre activos, alegres, lo más parecido a los sanguíneos, podría decirse. En el caso del leptosómico, aquella persona alta, muy delgada, aspecto frialdad, serio, tiene un temperamento esquizotímico. ¿Qué se refiere con esquizotímico? Una persona que se aparta de los demás, de la sociedad, es muy frío, dice acá, pues no, muy tímido, muy sensible, y suelen también por esos motivos ser personas muy inclinadas hacia un aspecto más abstracto, ¿no? De la vida, más interiorizados, que son personas más reflexivas, más abstractas también podríamos decir, ¿ya? No se orientan tanto hacia el mundo de las cosas, los amigos, la sociedad, sino hacia su propio mundo, un mundo interior, ¿no? Un mundo que se protege y teme y desconfía de los otros. Y en cambio el tipo de cuerpo o la tipología del atlético, que es una persona pues grande, fuerte, musculosa, etc., tiene un temperamento enequético o viscoso. ¿A qué se refiere eso? Que son personas de un temperamento muy pesado, pegajosos, lentos de decisiones, relacionado con la personalidad epiléptica. Bueno, esa es la enfermedad que se supone que suelen tener este tipo de personas. Pero a ver, el atlético por ser grande, fuerte, pues es una persona muy tenaz, también atrevida, tenaces, atrevidos, pero, como suele decir en otros libros, de poca imaginación, ¿no? Personas que no suelen caracterizarse mucho por su gran nivel intelectual, ¿no? O su gran inteligencia, ¿no? Es más, suelen carecer mucho, ser personas que tienen bastante déficit intelectual, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Bueno, ya que tienen algún tipo, ¿no? Como es el pícnico, aquí estaría pues el atlético, y aquí estaría el leptosomático o leptosómico también, ¿ya? Bien, chicos, luego tendríamos otros detalles como el tema de Spranger y la teoría de la personalidad en función a los valores. Ahí están los 6 valores que pueden predominar en nosotros. No suelen predominar los 6, siempre es uno el que predomina más que otro, ¿no? Y dependiendo de ello seremos personas más teóricas, económicas, sociales, políticas, religiosas o estéticas, ¿no? Dependiendo de los valores que van a predominar en nosotros, ¿no? Recuerden, teórico, más enfocado hacia la verdad, conocimiento, económico, hacia lo práctico, pues, ¿no? Son más interesados en sus beneficios lucrativos, sociales, en el tema de estar con los demás, ayudándose con las demás personas,
La política, el tema del poder, ¿no? El control, el ordenar a la gente, a las personas, a la sociedad y sobre todo tener control y poder sobre eso. La religión enfocado más a un plano espiritual, ¿no? Hacia el desprecio de lo material, suelen ser las religiones de esa manera, pues, ¿no? Y la estética, que se refiere más que nada hacia nuestra inclinación por la belleza, las obras de arte, ¿no? Lo estético, la armonía, ¿no? La armonía y belleza en el mundo, las cosas, nosotros mismos. Bien, después por último tenemos el caso de la tipología de Jung, cuando habla de los extrovertidos y los introvertidos. Extrovertidos orientados más que nada hacia el mundo exterior, hacia las cosas, las personas, suelen caerle muy bien a la gente, pues, ¿no? Ser más atrevidos, ser personas prácticas que toman decisiones, les importa más, pues, la apariencia y son más superficiales en ese sentido, ¿no? Los introvertidos, en cambio, por el contrario, como dice, se suelen replegar hacia sí mismos, hacia su mundo interior, más abstractos, más pensativos, reflexivos, más calculadores también, ¿no? En torno a lo que van a decidir, hacer, son más sensibles, ¿no? Es algo que también suele pasar, sí es cierto, más sensibles, aunque un aspecto muy distinto que ya, bueno, en otra oportunidad de repente explicamos con más amplitud esos temas. Bien, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí y espero que se haya entendido. Si hay alguna pregunta, chicos, ya saben, por el WhatsApp pueden hacerme las preguntas, ¿ya? Ya saben ustedes eso, lo saben ya desde hace bastante meses, de inicio de año. Pueden hacer sus preguntas, consultas por el WhatsApp y así uno le responde en menor tiempo posible, ¿no? Con la brevedad posible. Bien, muchachos, cuídense mucho y hasta pronto. Cuídense mucho.